Ya. Seguimos con nuestra unidad y nuestra clase del día de hoy es, mire el nombre, ya se asustaron, la filosofía política en la tardoantigüedad. ¿Tardoantigüedad, profe? ¿En serio esto? Sí. Y Edad Media y sus proyecciones modernas. Objetivo: conocer el pensamiento filosófico político durante la tardoantigüedad y Edad Media, identificando ideas de San Agustín de Hipona y Santo Tomás de Aquino. ¿Ya? ¿Cuál es el pensamiento político filosófico durante la tardoantigüedad y la Edad Media? ¿Cómo se proyectan en la modernidad? Si yo les digo a ustedes, para comenzar a introducir, si yo les digo a ustedes, a ver, Nelson, Javiera, Verónica, Paula, Miguel, cuando yo les digo tardo antigüedad, ¿qué se les viene a la mente? Tardo antigüedad, como una antigüedad, ¿qué? Una tarde, ¿qué? ¿A alguien se le ocurre algo? Si no, no importa, pero como para comenzar a introducir, a ver, piensen en séptimo básico, ¿ya? La tardo antigüedad. ¿Qué será? ¿Alguien le suena? ¿Lo quiere decir? ¿Alguna idea? ¿Esbozar alguna idea? Ya. La tardoantigüedad es esa bisagra que ocurre, esa bisagra que ocurre entre que termina la edad antigua y comienza la edad media. Ahí, ese momento en que cae el imperio romano de Occidente, ¿ya? Y se producen las migraciones de los bárbaros al interior del imperio, que deja de existir. Por lo tanto, Europa se fragmenta y surgen los imperios bárbaros, como se le llama, ¿ya? Y eso algunos autores lo fijan en que dura 200 años, 300 años, otros 500 años, y que recién poco a poco comienza a surgir la Edad Media. Ahora, cuando yo les digo a ustedes Edad Media, ahí por lo menos nómbrenme algo. A ver, ¿a alguien se le ocurre algo? Algo. Cuando yo les digo Edad Media, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza? ¿Qué concepto? ¿Qué frase? ¿Qué imagen? Así, ustedes cierran los ojos, lo abren y me dicen Edad Media. Podrían pensar, ¿qué cosa? Si piensan en la Edad Media, ¿qué idea se les viene a la cabeza? Unas, pero yo soy un profesor, así que no tiene ninguna gracia. ¿Se les ocurre alguna idea, Javiera, Verónica, Nelson, Miguel, Paula? Me lo sé de memoria, somos tan pocos. Alguien se me queda afuera. ¿Se les viene a alguien alguna idea cuando decimos Edad Media? No. Ya, a mí inmediatamente se me viene la idea, por lo menos la película Shrek. Por lo menos se me viene la película Shrek. El castillo, Duloc, hay un señor feudal, Lord Farquaad, ¿ya? Hay un dragón, aunque no existían, pero era un ser mítico, ¿cierto? ¿Ya? Hay princesas, Fiona, hay otro ser mítico, un ogro, ¿cierto? Y de ahí puedo empezar a construir. Si me pongo serio, mire, podemos hacer una clase de feudalismo con eso. Si me pongo serio, puedo pensar en feudalismo, en armaduras, en Dios es el centro de todo, ¿ya? La religión es el centro de todo. Puedo pensar en vikingos, con cascos sin cuernos, por favor. Bueno, todo eso puedo comenzar a construir. Y aquí vamos. ¿Ve? Aquí hay una línea de tiempo. Comenzamos en el siglo IV, con la tardoantigüedad, ¿ya? Ustedes saben, esto ya es materia sabida, no tengo ni siquiera que volver a repetirlo. El imperio romano está en crisis. Comienzan a presionar bárbaros, pueblos bárbaros del este, comienzan a migrar, porque esos pueblos bárbaros a su vez se ven presionados por otros pueblos como los hunos, ¿ya? Los hunos, un pueblo nómade que viene desde Asia y presiona a los bárbaros, y los bárbaros presionan al imperio, ¿ya? También, junto con ese factor, tenemos el cristianismo, ¿ya? Que se hace religión oficial del Imperio Romano con el emperador Constantino, que en su lecho de muerte se convierte al cristianismo y acepta y abraza esa religión que tan perseguida había sido. Luego en el Concilio de Nicea, ustedes lo ven, se establecen las bases de la religión católica. No se sabía ni siquiera si Jesús era el Hijo de Dios. Eso no es. Y la Virgen María, ¿qué puesto ocupa aquí? ¿Y los santos qué ocupan aquí? ¿Y Dios de qué está hecho? ¿Y Dios es trino? ¿Hay una Santísima Trinidad? ¿Dios, Espíritu Santo, Hijo? ¿Los tres son los mismos o los tres por separado ya? Entonces, hagamos el PowerPoint de la religión cristiana. Eso fue lo que hicieron en Nicea. En ese intertanto que termina Nicea y nace este personaje, San Agustín de Hipona, ¿ya? Nace en África,
¿ah? Nace en África y él es doctor, es denominado doctor de la iglesia. Ya vamos a ver qué participación tiene. Viene el saqueo de Roma, entra en crisis nuevamente el Imperio Romano, hasta que cae finalmente en el 476, ya por la presión de los pueblos bárbaros. Comienzan estos reinos bárbaros. Si ustedes miran el mapa de Europa, está completamente fragmentado en reinos. Surge el feudalismo, hay por supuesto un teocentrismo, Dios es el centro de todo. Me hago referencia al feudalismo porque es la forma económica que hay en el momento, ¿cierto? ¿Ya? Y luego tenemos este otro personaje, que si alcanzamos lo vamos a revisar, Santo Tomás de Aquino, pero miren el salto que hay. Son casi 1000 años. Casi 1000 años. Bueno, recordemos que la Edad Media duró 1000 años, ¿cierto? Y finalmente la caída del Imperio Romano de Oriente, 1453, y comienza la Edad Moderna, se acaba la Edad Media. ¿Bien? Ese es el contexto histórico. ¿En qué nos tienen que fijar? Don San Agustín de Hipona, Santo Tomás de Aquino. ¿Ya? Vamos a tratar de proyectar esta idea, a ver si me ayudan con eso al final. Ya que la vez pasada resultó, vamos a ver si ahora proyectamos también con algunas ideas modernas. Y estas son las invasiones bárbaras. ¿Se dan cuenta? Este pueblo, los hunos, empujan a las demás tribus bárbaras, ostrogodos, visigodos, vándalos, los empujan, ¿cierto? Salgan de aquí, tienen que irse, porque los hunos llegamos hasta aquí, ya, los hunos, una tribu muy guerrera, decían de ellos que donde pisaba el caballo no volvía a crecer el pasto. Y estas tribus comienzan a presionar a Roma, al Imperio Romano en realidad, ¿ya? Hasta que lo hacen caer, es invadido, lo hacen caer y todo este imperio, este territorio que está acá, que ocupaba el Imperio Romano, ahora es ocupado por los pueblos bárbaros, ¿ya? Y solamente persiste el Imperio Romano de Oriente con capital en Constantinopla, que está aquí. Y hay un poco de eso, han visto películas o se acuerdan de la materia, o siempre está saliendo el tema entre medio. Hoy en día, Constantinopla, Turquía, ¿ya? Perfecto. Entonces se producen estas migraciones hacia este territorio del Imperio Romano. El Imperio Romano es invadido, no resiste más y cae. Se acaba el Imperio Romano de Occidente. ¿Quién ocupa ese lugar? Los pueblos bárbaros. Pero qué tragedia para el Imperio Romano, ¿ya? Es invadido, es conquistado, es saqueado, Roma es quemada, es saqueada. Y recuerden que qué religión había abrazado el Imperio Romano. ¿Qué religión había abrazado el Imperio Romano ya al momento en que el Imperio Romano estaba cayendo? ¿Qué religión había abrazado? ¿Qué religión había abrazado? ¿Qué religión tenía el Imperio Romano cuando el Imperio Romano cae? Eran cristianos, ¿ya? Sí, podríamos decir que ya, sí, católico. Católico significa universal, ¿cierto? Pero ya eran cristianos, ya no eran paganos. Por lo tanto, miren, esta es la fragmentación que se produce, ¿cierto? Todo lo que antes era el Imperio Romano, ahora se ve fragmentado en diferentes imperios, ¿ya? Pero, profe, tanta introducción, sí, lo que pasa es que esta introducción debe ser así para que yo pueda indicar este tema. Miren, acá llegamos a San Agustín. Vivió entre esos años, es denominado doctor de la iglesia, obispo de Hipona. Hipona está en África, ¿ya? Y escribió un gran libro, su gran obra maestra es La ciudad de Dios, ¿ya? De Civitas Dei, como nos dicen a nosotros en la universidad, la ciudad de Dios. Otros también le dicen la ciudad de Dios contra el diablo, y ya van a saber por qué. Va a caer el Imperio Romano, es invadido, es saqueado. ¿Y cómo explicamos eso? ¿Cómo explicamos eso? ¿Ya? ¿Cómo le explicamos a la gente, a los habitantes de Roma, que, que Roma está siendo saqueada, que va a caer? Porque esta gente se pregunta. Miren lo que se pregunta. Se preguntan en la época. Nosotros éramos paganos. Los bárbaros que son paganos nunca nos invadieron mientras éramos paganos. Nos convertimos al cristianismo y miren lo que pasó. Miren lo que pasó. Nos invadieron inmediatamente los bárbaros. Por lo tanto, dicen los habitantes del imperio, la culpa de que nos hayan invadido los bárbaros es de que nos hayamos convertido en cristianos. Ahí está. Es el problema. Es el problema. ¿Ya? Por lo tanto, surge este personaje, ¿ya? San Agustín, su mamá, esto también va a ser santa, Santa Mónica, él es santo, su mamá es santa, o sea, familia de santos, ¿ya? Y él ve ahí una oportunidad y dice,
¿se acuerdan ustedes, mis alumnos, se acuerdan ustedes de el mito de la caverna? Si estudiaron, sí. ¿Se acuerdan, mirando ahí, se acuerdan que Platón proponía dos mundos diferentes y uno estaba y el otro estaba, ¿se acuerdan o no? Un mundo estaba fuera de la caverna y otro mundo estaba dentro de la caverna. Buenos días, Nicole. Y el mundo que estaba fuera de la caverna era el mundo del conocimiento, era el mundo inteligible, ¿cierto? Donde ascendía el filósofo. Y era inmaterial, intemporal, inmutable y perfecto, ¿cierto? Ahí no cambiaba nada, ¿ya? Y estaba regido por el conocimiento. Mire la idea que toma Platón, que toma de Platón. San Agustín, en ese contexto de crisis del Imperio Romano, toma este pensamiento para construir un pensamiento político y religioso filosófico nuevo. Mire lo que se le ocurre, porque dice, hay otro mundo. Recuerden que Platón propone otro mundo, que es el mundo sensible, que se obtiene a través de los sentidos, que es el mundo mundano, de los vicios, de los placeres, es el mundo material, temporal, mutable, imperfecto. Esta idea la rescata. Mira, la rescata después de ¿cuántos años? ¿700 años? No se preocupe, Nicole. Como siempre yo digo, lo importante es que ella llegó y que esto se está grabando, ¿ya? Ya. Rescata esa idea después de 700, 800 años, ¿ya? Y la pone de nuevo sobre la mesa. Y con eso trata de explicar, de dar una buena explicación de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque va a caer Roma y va a caer el cristianismo. Porque la gente dice, si nos volvemos a convertir en paganos, no nos van a invadir más. Porque la culpa de que nos estén invadiendo es que nos convertimos en el cristianismo, si estamos seguros de eso. Por lo tanto, San Agustín, podríamos considerar, por lo que les voy a decir ahora, es el salvador del cristianismo. Sin San Agustín, es probable que todos estos habitantes del Imperio Romano hubiesen abrazado nuevamente la religión pagana, ¿ya? Y hubiesen abandonado el cristianismo por los motivos que le dije. Retomo, San Agustín se le ocurre nuevamente rescatar esta idea, dos mundos. El mundo que está fuera de la caverna, ¿ya? Es el mundo inteligible. El mundo que está abajo en las tinieblas es el mundo sensible. Eso ya lo saben. Por lo tanto, el mundo sensible dice, es el mundo de Dios. Aquí hay un error. Y lo corrijo inmediatamente. El profesor también se equivoca. Ya, perfecto. Retomo. Es al revés. ¿Ya? El mundo sensible, hay un mundo de los hombres, dice San Agustín. Y el mundo inteligible, el mundo perfecto, es el mundo de Dios. Ya, le dicen sus seguidores, sí, puede ser, pero ¿cómo hacemos para evitar que la gente se regrese al paganismo? Fácil, mira, en su obra de Civitates Dei contra Paganos, dice, la ciudad de los hombres es el Estado. Claro, ahí está, la ciudad de los hombres es el Estado. Mire, donde viven ahí todos como una banda de piratas, ¿sí? Ahí, ahí existe un rey, unos ministros, unos políticos que lo conducen todo, ¿ya? Pero como está gobernado por los hombres, es el reino del pecado y la violencia. Eso es lo que pasa. Lo que pasa es que ustedes son pecadores, no es que hayan abrazado el cristianismo. El cristianismo no tiene la culpa de nada. Ustedes son los pecadores que han rechazado a Dios. ¿Y por qué? Porque le han hecho caso a los hombres y han seguido sus pecados, su violencia, porque viven en el mundo sensible. ¿Se acuerdan lo que dijo Platón? Claro, eso es. Y están dejando de lado la justicia y el bien común, ¿ya? Que es lo que en realidad debe perseguir el Estado. Oye, pero San Agustín, te pasaste, con eso de más rescatamos el cristianismo, ¿ya? Y por otro lado, ¿qué les decimos? Por el otro lado, en el mundo inteligible, ahí está la ciudad de Dios. Ahí está la ciudad de Dios. Eso es lo que pasa. Es una organización religiosa, perfecta, inteligible, donde se obtiene el conocimiento, ¿ya? Que está regida por Dios y por la iglesia y por su representante en la tierra, el Papa. ¿Cómo no se nos había ocurrido eso antes? Eso es lo que está pasando, ¿ya? Eso es lo que está pasando. Por lo tanto, lo que
San Agustín, es criticar la ciudad que está conformada por el Estado, ¿ya? Porque el Estado tiene la culpa de todo esto, porque ustedes han hecho caso a esa ciudad, a la ciudad de los hombres, ¿ya? Y no a la ciudad de Dios. Entonces, tienen que abrazar la causa divina y permitir, mira que esto que es importante, y permitir que la ciudad de los hombres ya sea regida, intervenida completamente por la iglesia, por la iglesia. Es decir, el Estado debe estar integrado en la mitad de sus partes por la iglesia. ¿A qué les va sonando eso? ¿A qué les va sonando eso? Como está diciendo, la ciudad, el Estado, debe ser intervenido por la iglesia. ¿Cómo está, Ian? Buenos días. ¿A qué les va sonando eso para poder proyectar? ¿Ya? Estoy seguro que están pensando en algo. ¿Ya? Alguna idea les debe estar surgiendo. Si yo les digo, la ciudad de los hombres debe ser intervenida por la ciudad de Dios. ¿Ya? ¿Para qué? Para poder defender el cristianismo y no caer en las manos nuevamente de los bárbaros. Hoy en día, vámonos a hoy en día, ¿ya? ¿Cuál es la ciudad de Dios? ¿Cuál es la ciudad de los hombres? ¿Somos más ciudad de Dios o más ciudad de los hombres? Eso es lo que ustedes tienen que estar pensando ahora. Si yo les digo, voy a volver a repetir, quiero que piensen en esta idea. Si San Agustín piensa que la ciudad de los hombres, igual Estado, debe ser regida completamente por la Iglesia, si proyectan esa idea, ¿a qué nos podemos estar refiriendo luego durante toda la Edad Media, durante toda la Edad Moderna y hasta el día de hoy? ¿A qué nos podemos estar refiriendo? ¿Con qué problemática de la filosofía política nos podemos estar enfrentando? Piensen. ¿A alguien se le ocurre algo? Nelson, Verónica, Paula. Mire, le voy a decir lo siguiente. ¿A usted le parece bien? ¿Le parece bien que la iglesia determine si se entrega o no se entrega la pastilla del día después? Ya, ahí se iluminaron. ¿Le parece bien que la iglesia decida eso? ¿Sí o no? No, ya, ya, listo. Por ahí va la cosa. Nelson. Entonces, se le iluminó la ampolleta un poco, ¿no? ¿De dónde vienen todas esas ideas? ¿De dónde vienen todas las ideas modernas, contemporáneas, hasta el día de hoy, de que el Estado, de que la iglesia debe intervenir en el Estado? San Agustín, que salvó a la iglesia, salvó el cristianismo a través de su obra La ciudad contra el diablo, contra los paganos, para defender el cristianismo. ¿Por qué? Porque él dice que la ciudad de los hombres, el Estado, debe ser regida por la ciudad de Dios. ¿Cómo se han proyectado esas ideas hoy en día a través de la historia de Chile? Eso es lo que vamos a ver ahora, porque recuerde que el ramo se llama filosofía política, ¿ya? No solamente es filosofía y aquí filosofar y pensar en las ideas de la razón pura y de la verdad absoluta de la muerte y de la vida. Miren, ¿qué proyección moderna de las ideas de San Agustín se le ocurre? Mire esa señalítica, iglesia, Estado. ¿A alguien se le ocurre alguna hoy en día, hoy, en las noticias? Piense, estrújese, ¿ya? Le dije a Nelson, ¿cómo se pueden proyectar estas ideas modernas de San Agustín hoy en día en nuestro estado, en el estado de Chile, aquí donde nosotros vivimos, o a través de la historia? ¿Ya? ¿Usted puede ejercer hoy día cualquier religión? ¿Puede o no puede? ¿O alguien se lo prohíbe? Sí, sí se puede, pero claro que sí, Paula, pero el camino ha sido largo e incluso, Paula, si hoy en día sí podemos ejercer cualquier tipo de religión, ustedes consideran que de repente por ahí hay alguna restricción o no? Si ustedes piensan por ahí, hay algo, hay restricciones por ahí, de repente pareciera que esto no se puede hacer o que me dijeron que esto no se podía hacer, pareciera que hay cosas
¿Hay límites? ¿Hay limitantes que están ahí todavía? ¿Creen que hay alguna? A mí desde ya me parece que sí, pero claro, claro, dentro Paula tiene mucha razón, dentro que ya las vamos a ver, y también fuera donde el Estado de repente dice, ya señora Iglesia, pero ese es su límite, usted no puede determinar esto, ¿ya? Y sobre todo podría llegar a afectarle más a las mujeres que a los hombres. Mire qué interesante, Paula, esto, mira, ¿ya? En la época colonial, nada que hacer, ¿cierto? Mire el salto que estamos pegando, San Agustín, mire cómo podemos proyectar la idea, si es cosa de pensar, ¿ya? En la época colonial, Paula Nelson, que son los nombres que veo ahí, nada que hacer, ¿cierto? Llegó aquí el Imperio Español a las colonias americanas y llegaron con la idea de evangelizar. Esto no se podía hacer mucho más, evangelizar a los naturales. ¿Por qué? Porque el Papa me mandató, entregó este territorio, mi misión es evangelizar. Así que todos ustedes van a ser bautizados y convertidos a la religión católica y van a ser aculturizados, ¿ya? Ahí no había mucho que hacer, hubo muy poca resistencia y por eso hasta el día de hoy abrazamos la fe cristiana, o en realidad, en nuestro caso, prepondera la católica, a pesar de que hay otras, ¿ya? Chile se hizo independiente, Paula Nelson, se hizo independiente, ¿ya? Sí, pero recordemos cómo se hizo lo que pasó luego de la independencia, ¿cierto? Hubo una guerra civil entre liberales, conservadores, triunfa el bando conservador en la batalla de Lircay, ¿cierto? Y se escribe una constitución a la manera del pensamiento político de Diego Portales, ¿cierto? Muy conservador. ¿Por qué? Porque vamos a mantener el control social a través de la iglesia. Mire el pensamiento político, pero esto es filosofía política. Filosofía política. Alguien pensó años estas ideas para poder plasmarla en una constitución, ¿ya? Por lo tanto, la constitución de 1833 declara esto: la religión de la República de Chile es la católica apostólica romana, con exclusión del ejercicio público de cualquier otro. Público. ¿Ya? En público yo no puedo realizar un rito, no podía realizar un rito musulmán, ni judío, ni animista, ni protestante, porque es la católica, no cristiano en general. ¿Ya? Porque queremos ser conservadores. ¿Qué pasa si se empiezan a el pueblo se empieza a convertir en otra religión? ¿Ya? Y ya no lo podemos llevar a todos a misa el día domingo. Entonces van a dejar de obedecer a los curas. Y si dejan de obedecer a los curas, entonces se va a producir un descontrol social. Mire, pero qué importante. Y esto sí que fue filosofía política pura. Pero esto que ustedes están leyendo aquí, es donde dice la religión de la República de Chile, es casi como si estuviéramos leyendo de Civitas Dei, lo que escribió San Agustín. Es prácticamente eso, solo que en español, y San Agustín lo escribió en latín. ¿Ya? Pero mire lo que va pasando entre medio. La cuestión del sacristán. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Esto lo vieron hace 2 años. ¿Se acuerdan de la cuestión del sacristán? ¿Alguien le suena? ¿Ha escuchado hablar de eso? ¿Ya? Mire cómo se va produciendo el cambio, la evolución. Un sacristán rompió, se había tomado el vino de la misa y rompió una ventana. Vino otro sacristán mayor y lo acusó en un tribunal eclesiástico. Y este tribunal eclesiástico le dijo, ya, pero la falta no es tan grave, así que no lo vamos a expulsar, porque quería que lo expulsaran. Y el secretario dijo, voy a ir a otro tribunal eclesiástico mayor. Y ese tribunal eclesiástico dijo que no, que debía permanecer dentro de la iglesia. No conforme con eso, el sacristán acusador fue y lo denunció en la justicia civil. En la justicia civil, algo increíble para la época. Increíble para la época. ¿Ya? Increíble. Y ese tribunal civil dictaminó que el sacristán no debía ser suspendido de sus funciones y no debía ser echado de la iglesia. Por lo tanto, era la primera vez en la historia de Chile que un tribunal civil intervenía en la iglesia. ¿Ya? Este caso trascendió tanto que el presidente de Chile perdió apoyo del sector más conservador y se produjo el cambio desde la República conservadora a la liberal, ¿ya? Por culpa de este caso. Y ahí se comienzan a relajar poco a poco estas normativas desde la filosofía política con respecto a la Iglesia y el Estado. Luego, 81-84, siglo XIX, gobierno Domingo Santa María, las leyes laicas. ¿Ustedes se imaginan siendo enterrados en la iglesia? ¿Sí? Pues ahí, adentro de la iglesia,
con todo el olor que esto involucra. ¿Ah? Esto es real. Hay mucha literatura al respecto. ¿Ya? ¿Y qué dicen las leyes laicas? No. Desde ahora, prohibido enterrarse en la iglesia. Cementerios laicos. Antes habían iglesios. Antes habían, claro, Nicole, antes habían cementerios para católicos. Y el otro cementerio era cementerio de disidentes. Y ahí se enterraban los que no eran católicos. ¿Ustedes saben dónde está el primer cementerio laico de Chile? ¿Alguien sabe? Está en Caldera. Primer cementerio laico de Chile. El matrimonio civil. Si no lo casaba un cura, el matrimonio no era válido. Imagínese eso, o sea, tener que depender de la iglesia para todo. Y el matrimonio, se instituye el matrimonio civil. Y lo más importante, se crea un registro civil recién en 1884. O sea, mire cómo trascienden las ideas de San Agustín hasta este periodo. O sea, siglo IV después de Cristo, hasta este momento pasan 1400 años en que las ideas de San Agustín persisten. Hasta este momento recién comienza la transformación. Ya se crea un registro civil. Antiguamente, mis abuelos todavía fueron bautizados en la iglesia de Copiapó y la partida de bautismo, como se llamaba, quedaba en la iglesia. Luego cualquier dato que hubiera que necesitar de ellos, había que ir y preguntarle al curita de la iglesia. Y ahí él sacaba un archivo gigante y le decía, ah, sí, don Jorge Adonis Castillo fue bautizado en 1930. De esa manera funcionaba. ¿Ya? Hasta ahora, hasta aquí, creación de las leyes laicas. Por lo tanto, fíjense cómo van la trascendencia y la importancia que tienen las ideas de una persona que se le ocurrió escribir un libro para poder salvar el cristianismo y unir la iglesia con el Estado. Y miren lo que ha pasado. ¿Ya? Constitución de 1925. Ahí está, lo que hablábamos hace un rato. Miren lo que pasa recién. Garantiza la manifestación de todas las creencias. Recién ahí. La libertad de conciencia y el ejercicio libre de todos los cultos que no se pongan a la moral, ¿ya? A las buenas costumbres o al orden público. O sea, todavía hay algo de que sí puede ejercer cualquier credo, pero con estas pequeñas restricciones. Pero ya hay libertad de culto. Recién con la Constitución de 1925, o sea, eso para mí, que soy profesor de historia, fue ayer. Fue al desayuno. Fue el desayuno esta mañana que recién se estableció la libertad de culto. Recién en 1925. Ahora yo les pregunto, y por favor, respóndanme sí o no. A ver, ¿qué saben de esto? ¿Hay libertad de culto? 1925. Chile, el Estado de Chile, es un Estado laico, ¿o no? Nicole, Paula, Nelson, Verónica. ¿Chile es un Estado laico? Saben lo que es laico, ¿cierto? No tengo que explicarlo. ¿Ya? En 1925 se establece la libertad de culto. ¿Ya? Con eso se separa la iglesia. Ah, no sé qué es laico. Ya, perfecto. La iglesia está separada del Estado, el Estado está separado de la iglesia, Paula. Ya, eso, disculpa. Yo estaba seguro que sabían. ¿Ya? Laico. El Estado está separado de la iglesia, toma sus propias decisiones. ¿Ya? Ahora yo les pregunto, ¿Chile es un Estado laico? O sea, asócialo con un colegio laico, ese colegio es laico, que no tiene ninguna religión. ¿Ya? No, no tiene ninguna religión. Y los colegios públicos del Estado de Chile son laicos, uno dice, ¿cierto? Pero el Estado de Chile, ¿es laico? ¿Alguien sabe? ¿Qué le parece? ¿Es laico o no es laico? Nicole, ¿sabe? Verónica, Nelson, Miguel, Ian, ¿sabe si el Estado de Chile es laico? No está escrito en ninguna parte. No está escrito en ninguna parte. Todos decimos que el Estado de Chile es laico, pero yo los invito a revisar la Constitución completa. Yo los invito a revisar la Constitución de 1980 completa. Y en ninguna parte que dice que el Estado de Chile es laico. Solamente sale eso. Sale lo mismo que la vez anterior, la Constitución de 1925, pero los templos y sus dependencias destinados exclusivamente al servicio de un culto, miren Nelson,
estarán exentos de toda clase de contribuciones. ¿Cómo? O sea, ¿se acuerdan cuando vimos en educación ciudadana lo de los impuestos, las contribuciones que pagan las casas que tienen un avalúo fiscal sobre los 30 y algo millones de pesos? Bueno, los templos, ¿ya? Las dependencias de la iglesia no pagan contribuciones, ¿ya? Y el diezmo no paga la ley de donaciones. Por lo tanto, eso lo podemos abordar de la crítica. Si a usted le parece que está muy bien, me parece perfecto, pero lo podemos abordar de la crítica, yo creo que sí. Mire, 10.884 propiedades no pagan impuestos por ser propiedades de la iglesia, ¿ya? Porque están exentos según la Constitución del 80. Luego la ley de cultos de 1999, o sea, fue hace 5 minutos atrás, recién dice esto: ninguna persona podrá ser discriminada en virtud de sus creencias religiosas, ni tampoco podrá ser como motivo para suprimir, restringir o afectar la igualdad consagrada en la Constitución y la ley. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando hablamos del Estado de Derecho hace poco? ¿La Constitución puede estar por sobre los derechos humanos de las personas? No. Hasta hace muy poco, a un niño de padres separados no lo dejaban entrar a un colegio católico, por ejemplo, ¿ya? Recién en 1999 se acaba esto. ¿Cómo trascendieron las ideas de San Agustín de Hipona? Ahí está. Ahí está. Y eso está recién empezando. Les pregunto, ¿Chile, ciudad de Dios o ciudad de los hombres? Esa es la pregunta. Seguimos con las proyecciones modernas. Miren, a 10 años del divorcio en Chile, mutuo acuerdo es la principal forma de separación, ¿ya? Esto es de 2014. El 2004, recién las personas en Chile se pudieron divorciar. Recién, ¿ya? Esto es filosofía política, porque se demoraron años, años y años, desde que yo era muy chico, que yo seguí esta discusión de si en Chile se podía o no se podían divorciar las personas. ¿Y quién intercedía negativamente? La Iglesia Católica. Estoy abordando de la crítica, no estoy haciendo la crítica y convenciéndolos de que esto está malo, sino que estoy abordando la clase desde la crítica, ¿ya? Entiéndanlo de esta manera, ¿ya? Para hacer el punto de cómo trascienden las ideas de un filósofo hace 1400 años, ¿ya? Recién en el 2004. Miren esto. Ahí está. Chile y la Iglesia Católica rechaza que el gobierno distribuya la píldora del día después por el sistema público. ¿Ven lo que le decía Paula? La Iglesia Católica es la que rechaza que el gobierno distribuya la píldora del día después por el sistema público. ¿Ven? Nuevamente, una intervención. ¿Qué decía San Agustín? La Iglesia, a través de la ciudad de Dios, debe intervenir el Estado, porque el Estado es la ciudad de los hombres, donde se vive en la violencia, donde se vive en el pecado. Por lo tanto, la Iglesia es la única que puede hacerse cargo de esta situación. Vaticano ratificó condena contra Fernando Karadima. ¿Conocen el caso? ¿Alguien lo conoce? Un sacerdote, ¿cierto? En el bosque, fue acusado de abuso contra menores de edad, ¿cierto? ¿Cierto? Y fue condenado, fue enjuiciado y fue condenado. ¿En qué tribunal fue enjuiciado y condenado el sacerdote Karadima? ¿Alguien sabe? En un tribunal eclesiástico. ¿Saben a qué fue condenado? ¿Alguien sabe? Porque dice, la Santa Sede lo declaró culpable de abuso sexual. A una vida de oración. A una vida de oración. ¿Ya? Él está recluido en como un asilo de ancianos, algo similar, una residencia de ese tipo, y ahí él vive una vida de oración. Y la otra condena fue no poder ejercer actos religiosos públicos. O sea, él no puede hacer misa en público, solo en privado. Y esa es la condena. Sí, algo falló, así que voy a ir borrando y les voy a ir mostrando otro antecedente. Aquí está. Requisito de admisión, porcentajes que lo aplican. Miren, esto era
¿ya? La ley de educación antigua. Miren, este que dice aquí, la barra más oscura, es un colegio particular subvencionado católico. Luego está un particular subvencionado laico, o sea, Eros de Atacama. No profesa ninguna religión. Y esta barra de aquí, la más clarita, es un municipal. ¿Ve? Con la ley antigua, que fue recién modificada en 2014, en un colegio particular subvencionado, como requisito para ingresar, se le pedía el certificado de matrimonio o de bautismo. ¿Ya? ¿Qué agrega eso al conocimiento, a la calidad de educación? ¿Ya? El 62% pedía una entrevista y un examen de admisión. Alejémonos de estas barras, pero vámonos a certificado de matrimonio o bautismo. ¿Ya? Se les solicitaba. ¿Quién? En un colegio católico. Funcionaba de esta manera. Afortunadamente, esa ley ya fue derogada y ahora tenemos, claro, nada. Y ahora tenemos otra ley que impide discriminar de esa manera. Sí, Paula, también. Eso cuando yo estaba en el colegio, eso era muy, muy, muy común lo que dice Paula. ¿Ya? Y como estamos viendo acá, o sea, que los padres sean casados, que el niño sea bautizado. Mire el grado de incidencia. En la Fuerza Armada hay una gran crítica, porque hay capellanes. Capellán es el sacerdote que profesa la religión en una fuerza armada, ya el apoyo espiritual. Y tenemos capellanes militares, ¿ya? ¿Quién les paga el sueldo? Desde ahí podríamos abordar la crítica, ¿cierto? El sueldo se los paga el Estado de Chile, tienen un grado, son oficiales, hasta general, ¿ya? Y tienen una jubilación, por lo tanto también lo podemos abordar en ese sentido de la crítica. La crítica es la que ustedes tienen que hacer cuando terminan la clase, ¿eh? Esto lo conversan con amigos, con algún familiar, siempre de la crítica y con altura de miras, no así como ya, no, como lo hacen algunas personas que yo conozco, yo sé que ustedes no, ¿ya? Ya. Miren eso, también lo podemos abordar desde la crítica. Yo les puedo contar hasta la experiencia personal. Cuando yo servía en la Infantería Marina, muchas veces el domingo, cuando yo estaba de guardia los domingos, tenía que llevar a todos mis alumnos, yo era instructor de grumetes, tenía que llevar a todos mis alumnos a misa, una iglesia que quedaba al lado de la escuela de Infantería Marina. Y tenía que llevar a todos mis alumnos, 400 alumnos formados a misa. Y estar ahí en misa, me decían, pero yo tengo otra religión. Sí, pero es que tiene que asistir, por ejemplo. ¿Eh? ¿Por qué debería haberlo obligado? ¿Mm? Claro, por ejemplo, Paula está contando también la experiencia. Quizá ella no quería, ¿ya? Pero tenía que ir. Pero ojo con eso, que hoy en día, si bien está la posibilidad de que los colegios impartan religión, también está la posibilidad de que el apoderado del alumno, ¿ya?, le indique al colegio que su pupilo no va a asistir a clases de religión, ¿ya? No tiene que estar sentado ahí dentro hoy día en la clase de religión, ¿ya? Eso lo estipula la ley de 1909, lo corrige la ley de 1999 y lo estableció un decreto de 1984, ¿ya? Las sesiones del Senado, mire, en la política, ahí en nuestro parlamento, ahí al lado de mi casa, ahí en Valparaíso. Recién hasta 2012, se abría la sesión, no sé si ustedes saben, y decían, en nombre de Dios se abre la sesión del Senado, ¿cierto? Algo así. Y recién en 2012 se levantó una moción para modificar esto, y aún ahora es en nombre de Dios y de la patria, ¿ya? Y justamente aquí surgió la discusión porque los diputados, los senadores decían, pero si Chile es un Estado laico. Entonces los que estaban a favor de seguir diciendo solo en nombre de Dios dijeron, a ver, ¿dónde dice que es un Estado laico? Yo les digo a ustedes, todo el mundo les va a decir a ustedes que Chile es un Estado laico. Búscalo en la Constitución. Y por lo tanto, esa discusión está levantada hoy día para la nueva Constitución, ¿ya? Si debe decir Chile es un Estado laico, ¿ya? Matrimonio igualitario. Otro ejemplo. Se aprueba en general la ley de matrimonio igualitario. Esto lleva en discusión bastante tiempo, 15 de enero de 2020. ¿Ya? Debe ser discutida artículo por artículo. Por la pandemia probablemente no se haya podido discutir, pero ¿cuánto tiempo lleva? ¿Y qué sector es el que más se ha opuesto? Porque San Agustín dijo que la ciudad de Dios debía controlar a la ciudad del hombre para rescatarla del pecado, porque era la única forma de que no se convirtiera esa gente nuevamente
a la barbarie, al paganismo, y de esa manera salvó el cristianismo. No se le olvide. Por lo tanto, Chile, ciudad de Dios o ciudad de los hombres. Hay una propuesta, Estado aconfesional. Es un Estado sin religión declarada, yo no tengo una religión, como Estado de Chile, ¿ya? Es un Estado sin religión oficial, pero que igual ampara, promueve las religiones, pero por igual, sin énfasis en ninguna por sobre otra, pero se declara aconfesional, es decir, yo no tengo ninguna religión, a diferencia de que hay estados que son teocráticos, ¿cierto? Por ejemplo, ustedes van a un estado fundamentalista musulmán, ¿ya? Y se guían por la Sharia, por la ley religiosa, y por eso las mujeres andan con burka. ¿Ya? Lo que dice la ley religiosa, esa es su constitución, y esa es la ley, el código de justicia, eso es todo, ¿ya? El Corán. Este sería un estado aconfesional, sin religión oficial. Esto sería interesante, pero que fuera declarado en la Constitución. Y si ustedes tienen otra forma de ver el mundo, por supuesto lo pueden hacer. ¿Ya? Y Santo Tomás lo vamos a dejar para otra clase, porque San Agustín nos llevó todo. ¿Ya? Profesor, ¿iba a dejar tarea? Sí, pero una muy fácil. Mire, Paula, es muy fácil. Si yo quiero, se le explico. ¿Es necesario que Chile sea establecido como un Estado laico en la próxima Constitución? Fundamente mediante dos ideas principales y una conclusión personal. Paula, ¿está muy difícil eso? ¿Está muy difícil? Se los muestro. No, pues Nelson, sí, es totalmente abierto. Yo no le pregunto cuánto es 2 más 2. Yo nunca pregunto cuánto es 2 más 2, porque eso es cerrado. Si yo le pregunto así, le estoy diciendo, conteste lo que yo quiero que usted conteste. Eso es el problema con una pregunta cerrada. En cambio, esto, ¿es necesario que Chile sea establecido como un Estado laico en la próxima Constitución? Usted podría decirme que no. Usted podría decirme que sí. Lo importante es que fundamente con dos ideas principales y una conclusión personal. ¿Mm? Nada más que eso. No es nada más que eso. Yo no le estoy diciendo, nunca le voy a decir lo que tiene que hacer. O sea, cómo tiene que pensar. Eso yo no lo voy a hacer. Lo importante que rescaten de esta clase es que entiendan la trascendencia que tiene una idea, una simple idea. Estamos estudiando a Platón, 2500 años atrás. Aristóteles, 2500 años atrás. Sócrates, anterior a Platón y Aristóteles, 2600 años atrás. Y estamos ahora estudiando a San Agustín de Hipona. Quizás le había sonado alguna vez uno. Son 1400 años aproximadamente. 1400 años. Y sus ideas han trascendido, les comenté, históricamente en Chile hasta el día de hoy. En cada idea que yo les mostré, hay algo de la iglesia que está incidiendo ahí en algún tipo de decisión. Y eso es lo importante que ustedes tomen en cuenta. Esto es realmente filosofía política. ¿Ya? Esto es. Son las decisiones que se toman y que influyen en la política. Porque todo lo que les mostré es político y son decisiones que se toman a ese nivel, en el Parlamento, en el Congreso. No son decisiones que tomamos nosotros. Por lo tanto, esto es la filosofía política. Una decisión que tomó un filósofo acerca de la política hace 1400 años atrás ha trascendido hasta el día de hoy. ¿Mm? ¿Dudas, preguntas, consultas, algún comentario? ¿Pensaban que iba por aquí lo de San Agustín o no se les hubiese ocurrido? ¿Pensaban que sí se podían proyectar las ideas de San Agustín? ¿Alguien? ¿Alguna duda, pregunta, consulta, comentario, juicio? No, ni se me ocurrió. No se le ocurrió, claro, Javiera tampoco no se le ocurrió, pero una vez que
aquí en el PPT, quizás dijeron, oye, en realidad les pasó algo así como que, claro, claro, esta idea que la ciudad de Dios va al rescate de la ciudad del hombre, que es el Estado, es la incidencia que tiene, la Iglesia sobre el Estado, aunque estén separados. Siempre hay algún tipo de incidencia. Y usted lo puede criticar, o lo puede alabar, le puede gustar, la decisión siempre va a ser suya. ¿Ya? Yo solamente aquí expongo los hechos. Pero mire qué importante que una persona que comete un crimen de ese tipo, que les indique abusos sexuales contra menores, es condenado a una vida de oración. ¿Ya? Por lo tanto, reflexionen en cuanto a la tarea que les dejé. ¿Ya? Ya. Y prueba, ¿cierto? Más ratito. Les voy a recordar los dos consejos. Siempre escriban algo. Vayan a la información que les indiqué cuando tengan la duda. Piensen bien su respuesta. ¿Ya? Lean bien. Preguntas con respecto a la prueba, ya saben dónde entrar, con quién nos vamos a juntar. Nos vamos a juntar con un tercero de educación ciudadana. Así que no va a haber problema para ingresar. ¿Ya? Y el próximo martes, está indicado en un correo que les envié, el próximo martes es la prueba de educación ciudadana para todos aquellos que no pudieron ingresar ese día o tuvieron algún problema. La información también la tienen sus profesores jefes. Bien, bien, excelente. Javiera, ya, profe. Podemos dejar hasta acá. Muchas gracias por la conexión. Que les vaya muy bien. Cuídense. Chao, Nelson, Lucas, Javiera, Miguel. Chao, Verónica. Chao, que le vaya bien. Chao, Nicole.